Somos DNews, somos Latinoamérica. Mi nombre es Carmen Alvarado y seguimos actualizando toda la información de coyuntura nacional, también política, pero sin lugar a dudas, uno de los temas que está arrastrando el propio ministro del Interior, Juan José Santibáñez, tiene que ver también con unos audios que se dieron a conocer. Esos audios, precisamente de Junior Izquierdo, yo me encuentro con su abogado, porque es importante conocer la otra voz. Hemos entrevistado también en su oportunidad al ministro del Interior, pero ¿qué es lo que tiene que decir la defensa técnica precisamente de Junior Izquierdo? Un placer tenerlo para todo el auditorio de América Latina. Es José Carlos Mejía, abogado del capitán Culebra, así lo denominan. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Un placer. Vamos a dar un poco de contexto para nuestro auditorio. Ayer en la Comisión de Fiscalización hubo voces importantes, entre ellos también de su patrocinado con respecto al uso del cofre, me refiero al vehículo oficial de la mandataria Dina Boluarte, con respecto a Vladimir Cerrón Rojas, prófugo de la justicia, más de 300 días, tratando de buscarle el rastro. Pero sin lugar a dudas, el tema de los audios que vincularían, lo vamos a poner en ese escenario hipotético, al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, está generando más repercusiones. Y hay un tema sustancial aquí, porque su patrocinado se reafirma en la veracidad de estos audios. Audios donde también se hablaría de ese respaldarazo que ha tenido Vladimir Cerrón Rojas durante los últimos meses por parte del Ejecutivo. En primer lugar, debemos recordar que el tema del cofre fue difundido por un programa dominical este verano, pero debemos recordar también que mi patrocinado, cuando va al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización, el viernes 6 de septiembre de este año, por primera vez, él ha contado a viva voz que el martes 21 de mayo del 2024 le invitó al recientemente, en ese entonces, nombrado ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, a cenar en un chifa en el distrito de San Borja. Esta reunión, que fue más de 2 horas, mi patrocinado, ante la duda legítima de que el señor Juan José Santibáñez Antúnez, en su primer día como ministro del Interior, empezó a despotricar, a cuestionar a DIVIAC, es que decide grabarlo. El señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, también ha reconocido que se ha reunido con mi patrocinado. Sin embargo, hasta la fecha sigue negando que sea su voz. Mi patrocinado se ha reafirmado en esta segunda oportunidad que ha concurrido a la Comisión de Fiscalización en que es la voz del señor ministro Juan José Santibáñez Antúnez por una simple y sencilla razón. Si él fue a cenar con el señor ministro Juan José Santibáñez Antúnez el martes 21 de mayo y mi patrocinado fue con un dispositivo, con una grabadora, y por otro lado el señor ministro reconoce que ha ido a esta reunión, entonces mi patrocinado ha grabado al señor ministro, no ha grabado a Carlos Álvarez, no ha grabado a una inteligencia artificial. Es a partir de la difusión de estos audios que ha surgido este tema que es muy trascendental, que es el uso del cofre. Y mi patrocinado en la sesión, en esta segunda oportunidad que ha participado en la Comisión de Fiscalización, ha recalcado algo muy importante ante las preguntas de los señores congresistas, que mi patrocinado no ha ido con un pliego interrogatorio a esa reunión, a esa cena, no ha ido premeditadamente con un cuestionario. Fue el propio señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, según mi patrocinado, quien le refirió, quien le empezó a contar, a detallar de forma voluntaria, espontánea, estos temas, incluido el uso del cofre. Y es esta voz, que sería la del señor ministro Juan José Santibáñez Antúnez, en esta cena, que dice que el cofre fue a la playa de Asia para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón hacia la ciudad de Pisco. Es importante también recordar este documento de Coviperú, que es la concesionaria vial, donde precisamente se reafirma este comentario primero y luego ahora hecho fáctico de que el cofre pasó por ahí. Hay cámaras y eso se ha corroborado. Ahora, la pregunta es, porque también nosotros le trasladamos esa pregunta al otro abogado que representa al ministro Juan José Santibáñez, el peritaje, el famoso peritaje de estos audios. ¿Cómo va este tema? ¿Cuál es el proceso? Porque hasta donde nosotros teníamos entendido, de acuerdo a esa entrevista, la última entrevista que le hicimos, pues estaban pidiendo el origen y luego también supimos que su patrocinado entregó todo, entregó absolutamente todo, colaborando con la justicia. ¿Cuál ha sido el resultado de ese peritaje para que quede clarísimo?
Este dispositivo, esta grabadora que utilizó mi patrocinado, que es del tamaño igual o un poco más pequeño que un USB, pero es una grabadora de voz que tiene la capacidad para 10 horas de grabación y ha grabado esta reunión o esta cena de más de 2 horas de forma íntegra. La entregamos voluntariamente, o mi patrocinado, acudimos el jueves 29 de agosto del año 2024 en horas de la tarde al despacho del fiscal de la Nación para poner a disposición este dispositivo original, sin que sea manipulado, sin que sea modificado. Solicitamos en aquella oportunidad que el despacho del fiscal de la Nación requiera a su vez a un juzgado supremo de investigación preparatoria una autorización judicial para el deslacrado, para que se realicen los peritajes correspondientes. Tenemos entendido, porque lamentablemente hasta la fecha, y se lo digo al señor fiscal de la Nación, a pesar de que hemos pedido por escrito que sea considerado agraviado en la investigación preliminar por presunto abuso de autoridad en contra del señor Juan José Santibáñez Antúnez, formalmente todavía mi patrocinado no es parte del proceso. Es decir, nosotros no tenemos acceso a la carpeta, simplemente hasta el día de hoy es un testigo denunciante. Entonces, tenemos entendido que, según lo que ha referido el fiscal de la Nación la semana pasada también en el Congreso de la República, que ya han requerido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria la medida correspondiente. Entonces estamos a la espera de que se apruebe después de una audiencia. ¿Para qué? Para que se siga el debido procedimiento y después ninguna de las partes esté solicitando una nulidad absoluta o una nulidad relativa de este acto de investigación. Importante lo que usted está diciendo, pero ahora me gustaría también concluir el personaje, es decir, alias Culebra, como se le conoce en el ámbito policial, a su patrocinado. ¿En qué situación se encuentra personalmente? Porque tengo entendido que hay casos que se han abierto en su contra. Algo que en sus 14 años, también tengo entendido, él nunca estuvo sometido a ningún proceso disciplinario incluso. ¿Nos puede dar detalles al respecto? Sí, claro que sí. Precisamente la denuncia por presunto abuso de autoridad en contra del señor Juan José Santibáñez Antúnez, que nosotros interpusimos por escrito ante el despacho del fiscal de la Nación el 7 de agosto, consiste precisamente en que se estaría instrumentalizando la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú después de la difusión del primer audio de la encerrona, audio de voz vía WhatsApp, que según mi patrocinado se lo envió el señor ministro Juan José Santibáñez Antúnez al primer día que tenía como ministro del Interior, en donde hemos escuchado todos los peruanos que se intenta callar a un periodista de la encerrona. A partir de mediados de junio hasta la fecha, en menos de 3 meses, se han aperturado 5 procesos administrativos disciplinarios en contra de mi patrocinado y en la mayoría de ellos la sanción es el pase al retiro. Entonces, el presunto abuso de autoridad que mi patrocinado le atribuye al señor Juan José Santibáñez Antúnez es precisamente esto. ¿Por qué en tantos años de servicio o en los últimos 4 años mi patrocinado no tenía ningún procedimiento administrativo disciplinario? Y después que se difunde el primer audio que sería la voz del señor ministro, se le apertura 5 para pasarlo al retiro. Entonces, mi patrocinado todavía seguimos en etapa de investigación administrativa disciplinaria en uno y en acciones previas en los otros 4. Le agradecemos por esta explicación. Ha sido muy amable el doctor José Carlos Mejía, abogado del capitán Culebra, Junior Izquierdo. Nosotros retornamos a estudios.